Buenas tardes para todos compañeros de la universidad. Este es un trabajo realizado para la Universidad Militar Nueva Granada de la materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y análisis del video del cortometraje Violeta. Definición de los derechos internacionales humanitarios. Entendemos que el derecho internacional humanitario ha sido determinado como el acumulado de las reglas manuales internacionales que tienen como origen tradicional y convencional dado a la aplicación de los conflictos internos o internacionales, regulando sistemáticamente la guerra en busca de la protección de los partícipes directos o indirectos de esta, construyendo énfasis en la protección de la población civil y que están divididos en dos, así. Entonces, los derechos de la Haya relacionados con las hostilidades y los deberes de los beligerantes, los derechos de Ginebra relacionados con los protocolos de los combatientes fuera de hostilidades, sean las fuerzas o personal civil, teniendo como fuente del derecho las normas, las costumbres, los tratados, los protocolos, las declaraciones, la jurisprudencia y la doctrina. Es claro que el derecho internacional humanitario y los derechos humanos tienen normas que rigen y que son inviolables por partes pactadas en los convenios de Ginebra de 1949. Colombia es parte de los 4 convenios de Ginebra aprobados mediante la Ley 5 de 1960 ante la Confederación Suiza y vigentes desde 1962. También aprobó el Protocolo 1 mediante la Ley 11 de 1992, entrando en vigencia el 1 de marzo de 1994. Con respecto al Protocolo 2, la Corte Constitucional el 18 de mayo de 1995 profirió la sentencia 225 que se convirtió en la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, adhiriendo este nuevo protocolo. Análisis. Es visible una clara infracción grave a los derechos internacional humanitario, en las cuales vemos el secuestro, la desaparición forzada, la violación, la amenaza, el desplazamiento forzado y la indiscriminación del Estado, que es el garante de los derechos internacionales humanitarios. La violación de esta infracción y las convierte en un crimen de guerra al ser violados los convenios de Ginebra y la adición de los protocolos 1 y 2, que son considerados un miniconvenio cuyo objetivo es proteger esencialmente las víctimas del conflicto, sin discriminación alguna de los conflictos armados no internacionales, garantizando un trato humano a las personas que no participen de las hostilidades, principalmente la población civil, respetando los derechos internacionales humanitarios y los derechos fundamentales que demanda la Constitución de 1991 y los principios básicos del WIPO. Los principios del derecho internacional humanitario que se revelaron son el principio de la distinción, el principio de la proporcionalidad, el principio de la discriminación y el principio del derecho de Ginebra. Los principios del derecho internacional están pactados en los protocolos 1 y 2 adicional a los convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víctimas y de los conflictos armados internacionales de 1977, de acuerdo con el Comité de la Cruz Roja Internacional. Las normas del derecho internacional humanitario se destinan a limitar la guerra y la protección de las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. Partiendo de esta base, los 3 principios básicos del derecho internacional humanitario son la distinción, la proporcionalidad, la precaución. El artículo 48, 49 y 50 del protocolo adicional 1 de los convenios de Ginebra dispone que a fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y los bienes de carácter civil y que las operaciones sean directamente a objetivos militares, tal como lo señala la profesora Pilar Pozo, que dice que en virtud del principio de distinción solo es lícito dirigir los ataques contra objetivos militares y que por lo consiguiente los ataques a civiles serán contrarios al derecho. Estos principios están manifestados en el denominado principio de distinción, cuyo origen se remonta a la obra del Hugo Grotius de Juris Belles Pan Spacies sobre el derecho de la guerra y la paz del siglo XVII,
y al Código Lieber de 1863, que se aprobó en Estados Unidos un año antes de que Henry Dunant promoviera la célebre reunión de Ginebra. Las víctimas son los grupos de personas y la población y la comunidad. En nuestro caso, las víctimas son aquellos grupos de personas que se ven afectados por una grave violación a sus derechos humanos y a la infracción grave del derecho internacional humanitario. Es decir, se considera como víctima toda aquella persona que ha sufrido un daño o lesión físicas o mentales, sufrimientos emocionales, pérdida financiera o menoscabos sustanciales de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyen una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave al derecho internacional humanitario, que puede afectar de manera directa o indirecta. La primera son aquellas víctimas que padecen la violación de primera mano. La segunda son aquellas personas que enfrentan las consecuencias debido a que un ser querido o familiar ha sido la víctima de una violación. Basándonos en los principios básicos sobre el derecho de la reparación para las víctimas, la norma establece que la competencia para emitir decisiones figuran en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que desde 1953 está en funcionamiento, y con el artículo 41 dice que debe proporcionarse una satisfacción justa y si el derecho internacional o el Estado parte permiten que solo se realice una reparación. Y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1978, que adoptó un mecanismo legal en el artículo 25 y 63 que establece una justa indemnización y que lo ratificó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su creación en 1979, adoptando un enfoque de las reparaciones. Los principios básicos de justicia para víctimas y delitos y abusos y de poder en 1985 centró las víctimas de los delitos comunes y las víctimas que han sufrido daños y el abuso de poder, las sumisiones de las leyes nacionales e internacionales que se relacionan con el derecho internacional humanitario y que se implementaron en los principios básicos del 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reparación a la víctima debe construir la verdad, sanciona a los culpables, restitución, compensación, rehabilitación y satisfacción y garantía de la no repetición y la protección del Estado, que es garante de las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Muchas gracias.